Hola, buenos días. Mi nombre es Daniela Andrea Ríos López. En esta oportunidad nos encontramos en el proyecto final de la materia de algoritmo y programación. En esta oportunidad estaremos hablando sobre el módulo 1, indicando resolución de problemas mediante algoritmos. Para iniciar, quisiera explicar un poco qué es un algoritmo. Un algoritmo es un conjunto de pasos ordenados y lógicos diseñados para resolver un problema o realizar alguna tarea en específica. La resolución de problemas implica analizar el problema, diseñar un algoritmo y luego programarlo. Un problema mediante algoritmo se sigue un proceso estructurado que consta de varias etapas. Etapa número 1, el análisis del problema, donde antes de diseñar un algoritmo es fundamental entender el problema. Para ello se identifican los siguientes elementos. Se realiza un planteamiento, se ingresan datos de entrada y se obtienen datos de salida y se aplica condiciones y restricciones. Entre el planteamiento, en otras palabras, se define claramente qué se debe resolver. En el ingreso de datos de entrada, esto es información que el usuario o el mismo sistema proporciona. ¿Se obtienen datos de salida? Bueno, este se define como los resultados que se esperan obtener tras el procesamiento de dichos datos. Y se aplican condiciones y restricciones. Estos son limitaciones o reglas que se deben cumplir en la solución. Se realiza un diseño de algoritmo, en el cual existen dos métodos principales para representarlo, bien conocido el diagrama de flujo o el pseudocódigo. El diagrama de flujo está representado gráficamente, es una representación gráfica de un algoritmo mediante símbolos estandarizados como inicio, proceso, decisiones, entrada, salida y fin. Un pseudocódigo es un escrito en un lenguaje estructurado que se asemeja a un código de programación. Este pseudocódigo es un escrito lenguaje bien práctico, bien fácil de entender. Ahora bien, una vez diseñado el programa, se traduce a un lenguaje de programación como Python o Java, siguiendo una síntesis específica. Se realizan pruebas y depuraciones, donde la ejecución del código para verificar que cumpla con los objetivos deseados. Si hay errores, se realizan ciertos ajustes hasta que funcione correctamente. Ahora, constantes y variables. Constantes son valores fijos que no cambian durante la ejecución del programa. Y las variables son espacios en memoria que almacenan información y pueden cambiar su valor en el transcurso del tiempo. Ahora, tenemos datos o tipo de datos. Los algoritmos manejan diferentes tipos de información. Son la base de cualquier algoritmo. Entre ellas encontramos números, pueden ser enteros o decimales, encontramos cadena de texto, pueden ser palabras o frases, y booleanos. Estos son valores lógicos como verdaderos y falsos. Estos se utilizan para representar la información necesaria y así resolver un problema algorítmico. Expresiones y oraciones. Bueno, las expresiones y oraciones son combinaciones de valores, de variables y de operaciones matemáticas, lógicos y relacionados que permiten realizar cálculos y tomar decisiones dentro del algoritmo. La entrada y salida de datos. La entrada se refiere a los datos que se reciben, mientras que las salidas son los resultados que se generan tras el procesamiento. Es importante definir claramente qué datos se necesitan y se esperan como resultado. Ahora nos encontramos en herramientas para el diseño de algoritmos. Entre esas, como anteriormente mencionado, tenemos diagrama de flujo y pseudocódigo. Los diagramas de flujo representan visualmente los pasos de un algoritmo utilizando símbolos como óvalos, rombos, rectángulos, paralelogramos, donde los óvalos indican el inicio y el fin. Los paralelogramos representan entradas y salidas de datos, los rectángulos expresan procesos o cálculos y los rombos señalan decisiones o condiciones que se toman dentro del algoritmo. Y el pseudocódigo se describe como lo lógico del algoritmo de manera estructurada, pero sin requerir una síntesis programada específica. Esto ha sido todo
mi aporte. Muchas gracias. El desarrollo de programas es el proceso de crear software o aplicaciones que permitan a los dispositivos realizar tareas en específico. Cada programa que usamos, desde WhatsApp hasta juegos como Minecraft, ha pasado por este proceso. Como ejemplo de programas que utilizamos a diario, tenemos las aplicaciones móviles tales como Instagram, WhatsApp. Tenemos el software de oficina como lo son Word, PowerPoint y Excel. Luego tenemos los videojuegos como Fortnite, Roblox, Minecraft, todos los videojuegos, todas las aplicaciones. También los sistemas operativos, tales como son Windows, Mac y Android. El desarrollo de programas sigue una serie de pasos organizados. Estos se conocen como el ciclo de vida del software y son 5 fases principales. Número 1 tenemos análisis, que es donde se define el problema que el programa va a resolver. Se recogen los requisitos y las necesidades. Tenemos el número 2, que vendría siendo el diseño, que es donde se crea la estructura del programa, incluyendo los diagramas de flujo y un pseudocódigo. Tenemos como paso 3 la codificación, que es donde se escribe el código en un lenguaje de programación. El paso número 4 serían las pruebas, que es donde se ejecuta el programa varias veces para detectar y corregir errores, es decir, que se pone a prueba para ver qué está funcionando bien y qué hay que mejorar. Como paso número 5 y último tenemos mantenimiento, que es donde se actualiza el programa según las necesidades de los usuarios. Herramientas y lenguajes de programación. Los programadores usan herramientas llamadas IDE, Integrated Development Environment, en español entornos de desarrollo integrados, que son usados para escribir y probar los códigos. Algunos de los más utilizados son Visual Studio Code, que es ideal para el famoso JavaScript, y luego tenemos Android Studio, que es utilizado para las aplicaciones móviles. Los lenguajes de programación más populares son el Python, el cual es fácil de aprender y este es utilizado en la inteligencia artificial. Luego tenemos Java, que es utilizado en las aplicaciones empresariales y en Android. Luego tenemos JavaScript, que es esencial para páginas web interactivas. Tenemos C++, que es utilizado en videojuegos y sistemas operativos. En el módulo 3 se explorará técnicas avanzadas como la programación estructurada y modular, así como la importancia de las funciones y la estructura de datos. Programación estructurada es un enfoque que enfatiza el uso de la estructura de control como secuencias, selecciones e interacciones para mejorar la claridad y la eficiencia de código. Programación modular se refiere a divisiones de un programa de módulos o componentes más pequeños y manejables. Cada módulo tiene una funcionalidad específica, lo que facilita la comprensión y el mantenimiento de códigos. Funciones. Las funciones son bloques de código que realizan una tarea específica y puede ser reutilizada en diferentes partes del programa. Promover el modalidad y la organización de códigos, estructura de datos, son formas de organizaciones y almacenamiento de datos que se puedan utilizar de manera eficiente. Incluye arreglos, listas y pilas, colas y más, cada una con sus propias características y usos. En conclusión, los conceptos de programación estructurada y programación modular, funciones y estructura de datos son fundamentales para el desarrollo de software eficiente y bien organizada. La programación estructurada promociona un enfoque claro y lógico a través de secuencias, selecciones e identidades, lo que mejora la legibilidad y eficiencia de códigos. Ahora les mostraré un pequeño video de una explicación para que entiendan un poco más.
aprender, siempre vamos a empezar a aprender la programación estructurada. ¿Qué es esto? Es una programación por secuencias. Secuencias de instrucciones que le vamos dando al hardware o al mismo programa para que vaya ejecutando unas instrucciones detrás de otras, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo. Esta sería la primera instrucción, luego esta, luego esta, luego esta. Luego aquí, por ejemplo, podríamos tener una bifurcación que en función de una serie de condiciones podría venir por aquí o por aquí. Pero básicamente la esencia de la programación estructurada es que cada línea de código va ejecutando una instrucción correlativa a la anterior. Es decir, que va en secuencia y va en el sentido este de aquí, ¿vale? Va de arriba a abajo, que es un poco como empezamos a trabajar siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros a través de una programación estructurada queremos hacer un proyecto muy sencillo, una suma y después una multiplicación? Pues de esta manera haríamos aquí primero la suma y después haríamos la multiplicación. Punto. Es lo más sencillo de entender y lo más sencillo de aprender también y de ponerlo en práctica, ¿vale? Pero imaginaros que yo quisiera montar una tienda online para vender videojuegos, por ejemplo. ¿Qué tendría que hacer? Pues de esta manera, si viene un visitante a mi página web, le tendría que ir guiando paso por paso, lo cual es una experiencia de usuario bastante mala. Nosotros tenemos varias opciones. Podemos entrar, podemos ver el catálogo, podemos filtrar por videoconsola, por ejemplo. Podríamos filtrar por género, por duración, por edad recomendada, por año de salida. Sabemos que es muy importante conocer qué tan eficientes son nuestros programas. Es lo equivalente a que un arquitecto conozca cuánto peso aguanta un edificio o que un panadero sepa cuántas rosquillas puede hacer en una hora. Nuestros clientes seguramente nos van a preguntar ese tipo de cosas. Oye, ¿cuánto te vas a tardar en procesar todos los documentos? ¿Cuántas transacciones por segundo aguanta tu aplicación? ¿Cuántos usuarios puedes manejar? ¿Qué tanta memoria ocupa? ¿Cuántos servidores voy a necesitar para aguantar este tráfico? Y para que nosotros nos demos cuenta cómo se comporta un algoritmo, no tenemos por qué siempre ejecutarlos para ver el resultado. Muchas veces podemos analizarlos y determinar su complejidad utilizando la notación de Big O. Para empezar, hay que diferenciar qué es lo que podemos analizar y por ende ver qué tan bueno es un algoritmo. Y podemos hacerlo desde dos perspectivas. La primera es el uso de la memoria y la segunda, la velocidad, qué tan rápido es. Por hoy vamos a enfocarnos en la velocidad. ¿Y cómo es que podemos medirla? Pues podemos simplemente ejecutar nuestro programa, contar cuántos segundos se tarda y ya está. El detalle es que no es tan sencillo. ¿Recuerdan que un algoritmo es una secuencia de pasos que toman una entrada y generan una salida? Bueno, pues, ¿qué tal si la segunda vez que estoy ejecutando mi programa para medir el tiempo, la entrada es el doble de grande? Entonces se va a tardar el doble de tiempo, ¿no? La verdad es que no. Dependiendo del algoritmo, el tiempo de ejecución escala diferente con la entrada. Y esto es más fácil de explicar con un ejemplo. Imagínate que quiero llevarle unos libros a mi amigo Esteban que vive aquí a una cuadra de mi casa. Y tengo dos métodos para hacerlo. El primero es tomar los libros que quiera, ponerlos en mi carro y manejar hasta allá. Con esto no importa cuántos libros quiera llevarle, siempre me tardo lo mismo. Digamos 5 minutos. Quiero llevarle un libro, 5 minutos. 2 libros, 5 minutos. 20 libros, 5 minutos. Sin importar la entrada, en este caso el número de libros, el tiempo que me tardo no varía, es constante. Y el segundo método que puedo usar es tomar el libro y correr hacia su casa. Y con eso me tardo más o menos 3 minutos sin tener que dar todas las vueltas en el carro, pero solamente puedo llevar un libro a la vez. Así que si quiero llevar 2, tendría que dar 2 vueltas y ahora me tardaría 6 minutos. Si quiero llevar 3, son 9 minutos. Y así va escalando el tiempo que me tarde dependiendo de cuántos libros quiera llevar o dependo de mi entrada.
En este segundo método el tiempo crece de forma lineal y de la misma manera puedo idear otros métodos para mandarle libros y cada uno puede crecer de manera diferente. Y para poder clasificar todas estas diferentes formas en que crecen los algoritmos dependiendo de la entrada es que usamos la notación asintótica. Y entonces, ¿cómo podemos analizar nuestro código para determinar cuál es su complejidad? Bueno, cualquier función o línea de código se considera big-O de 1 o tiempo constante, siempre y cuando no sea un ciclo, no tenga recursión o no sea una llamada a una función que a su vez no sea de tiempo constante. Si es de tiempo constante, pues sigue siendo tiempo constante. Ahora, yéndonos a los ciclos, se considera big-O de n o tiempo lineal cuando la variable del ciclo va incrementando o decrementando por un número constante. O sea, que vaya subiendo de 1 en 1 o de 2 en 2 o de 3 en 3, etc. Y siempre y cuando este ciclo vaya iterando en base a la entrada, que vaya recorriendo los números que nosotros le pasamos o vaya recorriendo los caracteres del string o que vaya haciendo algo con la entrada. Si ese ciclo itera 3 veces y siempre itera 3 veces independientemente de la entrada que le pusimos, se sigue considerando tiempo constante, big-O de 1. Y cuando tenemos ciclos anidados, la complejidad depende de cuántas veces se ejecuta el ciclo que está más adentro, llegando a big-O de n al cuadrado si son 2 ciclos, o si son 3 ciclos, n al cubo, n a la 4, n a la 5, dependiendo de cuántos ciclos anidados tengamos dentro y si todos esos ciclos también iteran basándose en la entrada. O en variables que a su vez están basándose en la entrada. Ahora, si la variable del ciclo, en lugar de estar incrementando por un número constante, va multiplicándose o dividiéndose, esta complejidad se convierte en logaritmo de n. Y ya si de plano va incrementándose de forma exponencial, entonces se considera logaritmo de n. Bueno, ¿y qué pasa si tenemos condicionales adentro de los ciclos? Y ahí recuerden que estamos calculando big-O, que es el comportamiento en el peor de los casos. Así que cuando nos topamos con ese if, tomamos la decisión de entrar o de saltárnoslo dependiendo de cuál nos vaya a hacer ejecutar el mayor número de líneas. La decisión que nos lleve por la peor ruta que nos haga tomar el peor caso. Y una vez que hayamos ya calculado esto de diferentes secciones con diferentes ifs, llamadas al sistema, etc., lo que hacemos es sumar todas esas complejidades y simplificarlo. Recuerden que la notación asintótica se trata de simplificar, así que de la suma que nos haya quedado vamos a tomar solamente el término más significativo, o sea, el cachito que sea el más grande, quitando cualquier constante o número que esté multiplicando al valor de n, para que así nos quede alguna complejidad de las que ya conocemos simplificadas: big-O de 1, big-O de n, big-O de logaritmo de n por logaritmo de n al cuadrado, de 2 a la n, etc. Y con esto ya podemos analizar los algoritmos más sencillos. Cuando nos topamos con recursividad es que puede ser un poco más difícil y ahí vamos a ver otras técnicas para poder llegar al análisis de big-O.